el programa de hoy, el Papa se reúne con familiares de rehenes israelíes en el Vaticano. En Nicaragua, en juicio irregular, la dictadura condena a 11 pastores evangélicos por lavado de dinero. Defensores de la libertad religiosa destacan que el grupo cristiano congregaba miles en oraciones masivas. En Argentina, más de 6 millones de dólares a través de Cáritas. La iglesia invirtió en programas de ayuda y asistencia inmediata en 2023. En medio de la guerra y la violencia, la Iglesia Católica aumenta sus esfuerzos de ayuda humanitaria para Gaza y Haití. A 30 años del genocidio en Ruanda, sacerdote comenta cómo la iglesia contribuyó a la reconciliación entre asesinos y familiares de víctimas. Bueno, Natalie, empezando una nueva semana, pero aún es tiempo de Pascua. Con mucha alegría, Eddie, empezamos la semana y también con mucha alegría de estar con nuestros televidentes informando desde nuestros estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias desde Nicaragua, luego de desterrar a sacerdotes al Vaticano este año y a Estados Unidos a otro grupo en 2023, despojándolos además de su nacionalidad para atemorizar el ejercicio y la práctica de la fe católica. La dictadura arremete ahora contra la comunidad evangélica. Si bien el gobierno ya había cancelado una serie de organizaciones protestantes, esta vez su golpe fue más allá, al llevar a la cárcel a los líderes de un grupo cristiano que se había ganado la simpatía de miles cuyas entidades religiosas dejaron de funcionar. Los detalles en el siguiente informe. ¿Me permiten darles un abrazo? No preciso ni decir. Aquí los detenidos, 11 miembros de la Iglesia Evangélica Puerta de la Montaña en Nicaragua, los pastores de origen estadounidense, fueron sentenciados por supuesto lavado de dinero. Los líderes cristianos fueron condenados entre 12 y 15 años de cárcel. El veredicto del 19 de marzo también los compromete a pagar $80 millones cada uno como reparación al Estado. Entre los sentenciados están el presidente de Puerta de la Montaña de Nicaragua, Walner Blandón, junto a su esposa, Marisela de Fátima Mejía. 2 noches de adoración y avivamiento. El grupo Puerta de la Montaña, Mountain Gateway en inglés, fue fundado en Texas, pero trabajaba en Nicaragua desde 2015 con la venia del gobierno. Y cientos de almas. Tras ver canceladas sus organizaciones por la dictadura, otros evangélicos se plegaron a Puerta de la Montaña. La entidad llegó a reunir a miles de seguidores orando en espacios públicos, lo cual fue visto como una amenaza para la dictadura, según los abogados. ADF Internacional, organización que defiende la libertad religiosa, asumió la defensa legal de los 11 pastores evangélicos. Cristina Helkrem, en entrevista para Así Prensa, explica. Todas estas personas, los 11, estaban trabajando juntos en un esfuerzo de Puerta de la Montaña a hacer unas campañas evangelísticas que le llaman, que se llamaban Buenas Nuevas Nicaragua, y estaban trabajando todos mano a mano bajo el ala de Puerta de la Montaña para generar estos eventos masivos que tuvieron como, si no me equivoco, 8 encuentros en el 2023 y tenían previstos más de 10 en el 2024. Digamos que la persecución se da a partir del 11 de noviembre, que fue el encuentro más grande que tuvieron en Managua, en la Plaza de la Fe, que es una de las plazas que el sandinismo utiliza bastante para hacer sus campañas políticas. La experta en Derecho Internacional expresó su sorpresa porque las campañas del grupo cristiano se hacían en coordinación con el régimen, que les dio la oportunidad de poder predicar al aire libre en eventos masivos, algo que ya no le permitía a la Iglesia Católica, indicó. Lo que pasó en noviembre fue que se movió tanta gente que el gobierno ya se puso nervioso y decidió acabar con Puerta de la Montaña porque lo vio como un movimiento social, si se quiere, aunque sabemos que es profundamente religioso y solamente, exclusivamente religioso, tiene la capacidad de mover masas. Y eso al gobierno no le gusta ningún tipo de liderazgo. La sentencia de los evangélicos de Puerta de la Montaña también alcanza a los fundadores en Estados Unidos. Hay una alerta de extradición en la Interpol contra John Britton, el fundador, su hijo Jacob y su nuera Kathy. La dictadura los acusa de lavado de dinero y crimen organizado.
Por supuesto que vimos al gobierno nicaragüense persiguiendo a los católicos y encarcelando a sus sacerdotes, pero no solo atacó a los católicos, sino también a los pastores evangélicos. Esto a nosotros no nos gusta para nada, lo condenamos completamente. El gobierno de Daniel Ortega ha cerrado entre 200 y 300 iglesias protestantes, según Cristina Helkrem. ADF Internacional ha llevado el caso de los 11 pastores evangélicos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Exige a Nicaragua que garantice la salud, la vida y la integridad de los condenados mientras dure el proceso. Me permiten darles un abrazo, no preciso ni decir. Y ahora la información desde Argentina, donde el brazo de ayuda humanitaria de la Iglesia rindió cuentas de su gestión en este país en 2023. Sobre esto y más informa nuestro corresponsal Matías Boca. Cáritas Argentina difundió su informe sobre la administración y el destino de los fondos recibidos en el año 2023. El informe detalla la administración y la distribución de los fondos recaudados durante el año 2023, alcanzando la cifra total de 6.169.050.220 pesos argentinos, equivalente a poco más de 6 millones de dólares. Los fondos fueron asignados a diferentes programas que la organización dirige en materia de promoción humana, ayuda inmediata y asistencia en emergencias en las 67 diócesis de las 24 provincias argentinas. Lo recaudado es aplicado en las temáticas de educación, trabajo, hábitat e integración de barrios populares, adicciones, gestión del registro de las emergencias, respuesta alimentaria, desarrollo institucional de las Cáritas diocesanas y estructura al servicio de la misión. Cáritas Argentina, como siempre, elige estar en las comunidades más pobres, acompañando a las zonas que tienen mayor dolor. Y en esta situación, en este contexto que estamos viviendo de país, sabemos que las cosas están difíciles, pero también sabemos que somos un país muy solidario, que necesitamos de otros. Como nos dice el Papa Francisco, nadie se salva solo, y ante eso creemos que es una gran oportunidad de que podamos pensar en que otras familias están un poco más complicadas y podemos llamarnos a ser más solidarios. Argentina está atravesando una profunda crisis económica, caracterizada por incrementos significativos en los precios de la canasta básica, combustible, transporte, servicios públicos, entre otros, así como una tasa de pobreza que alcanza al 57,4% de la población. De esta manera, se hace indispensable la ayuda de las organizaciones benéficas. Entre otra información, se realizó la jornada de formación y misa de envío para los catequistas en la diócesis de Merlo Moreno. Bajo el lema Catequistas, constructores de esperanza, más de 600 formadores se reunieron en el colegio Nuestra Señora de Lourdes en la localidad bonaerense de Mariano Acosta. Cabe señalar que desde hace 10 años se realiza con gran alegría este acontecimiento en el que los presentes se reconocen, rezan, se forman y celebran la vida con la Eucaristía. En compañía de sacerdotes, diáconos, religiosos, los catequistas recibieron el envío de manos del obispo auxiliar de Merlo Moreno, Monseñor Oscar Miñarro. La conclusión de este envío la vamos a ir viendo a medida que dé frutos, porque ha sido sin lugar a dudas la oportunidad de volvernos a encontrar, de mirarnos a los ojos, de sabernos y descubrirnos hermanos. Y así es el plan de Dios, así funciona su obra. Va a ir dando frutos a medida de que cada uno haya recibido y acogido su palabra y haya acrecentado en su preparación y en su entrega. Ser catequista hoy significa eso, entregarnos al plan de Dios, abrir el corazón y que esa llama que arde en nosotros la podamos transmitir a otros, a muchos, para que también ellos sientan lo que es ser hijo de Dios, porque somos verdaderamente hijos, para sentirnos y sabernos salvados, amados,
y siempre caminando de su mano. En dicho espacio hubo un total de 26 talleres formativos que abarcaron los distintos aspectos relacionados con la misión catequística de la diócesis. Para finalizar, Monseñor Eduardo García nombró 2 nuevos vicarios generales para la diócesis de San Justo. El prelado designó al padre Daniel Echavarría y al presbítero Juan Morre para ejercer ese cargo pastoral junto con el presbítero Santiago Maderna. En la celebración eucarística, Monseñor García invitó a renovar las promesas sacerdotales, pidiendo una nueva efusión del Espíritu que todo lo renueva. El obispo García invitó al clero diocesano a pedir que seamos profetas del Evangelio del Reino, con un mensaje humanizante y sanador para un mundo lastimado. Desde Buenos Aires, Matías Boca, EWTN Noticias. Y en el Vaticano, esta mañana, el Papa Francisco se reunió con una delegación de familiares de rehenes israelíes en manos de Hamás. Los familiares llevaron carteles con fotos de los rehenes que le mostraron al Santo Padre y él les impartió una bendición. La reunión duró casi una hora. Hasta el cierre de este noticiero no trascendieron detalles del contenido del diálogo. El Papa ya se había reunido en 2 ocasiones con los familiares de los rehenes israelíes y con un grupo de palestinos cuyos parientes viven en Gaza. La delegación también se reunirá con representantes de las instituciones italianas y de las comunidades judías del país. En su lucha, los familiares piden un acuerdo para liberar a los rehenes y muestran su preocupación por las agresiones que han sufrido en especial las mujeres. Le contamos en el siguiente informe. Mujeres en las oficinas del Parlamento israelí. Una de ellas con rayas rojas en el rostro y una sábana blanca con manchas que parecen sangre. Otras con el número 179 en la camiseta, número de días hasta entonces secuestrados los rehenes en Gaza. Algunos son familiares de los cautivos. He oído que el primer ministro está diciendo que no se rendirá ante las afirmaciones de Hamás sobre los rehenes. Los estamos llamando a buscar. Estamos llamando al mundo para que nos ayude. Es imposible que el mundo esté en silencio. La ONU está en silencio. Romy fue rehén durante el ataque de Hamás. Su hermana lamenta que el gobierno no llegue a acuerdos. ¿Tiene algún sentido para alguien que una mujer vaya y le cuente al mundo entero la agresión sexual que sufrió para que alguien haga algo para sacar a nuestras mujeres? ¿Dónde estás? No entiendo lo que está pasando aquí. ¿Qué está pasando? ¿Por qué luchamos? ¿Qué es más importante que esto? ¿Por qué nadie lo entiende? Testimonios sobre agresiones sexuales a rehenes durante el cautiverio han sido recopilados por la ex ejecutiva de Facebook, Charlie Sandberg, en el documental Gritos antes del silencio. Una ex rehén cuenta la agresión a otra secuestrada. Le dijo que tenían que mudarse. Ve a prepararte, ve a lavarte. Ella se metió en el baño y se lavó la axila. Entonces él entró en el baño y le apuntó a la cabeza con una pistola. En el sitio web Foro de Rehenes y Familiares Desaparecidos llevan la cuenta de los días, horas, minutos y segundos de secuestro. Al cierre de este noticiero llevan 184 días de encierro contra su voluntad. En Israel la gente dice, todos somos rehenes. Este mes se escucha con más fuerza elecciones anticipadas para sacar a Benjamín Netanyahu del poder y un acuerdo para liberar a decenas de rehenes. ¿Me oyes, Benjamín Netanyahu? No sé si mi marido está vivo. No me hables de victoria. No me hables de presión militar. Nada ha funcionado hasta ahora. Están muriendo allí todos los días. El pueblo de Israel no olvidará ni perdonará a nadie que impida un acuerdo que los traerá de regreso a nosotros. Después de 176 días y 4.224 horas se acabaron las excusas. Según el Foro de Rehenes, quedan aún 100 cautivos vivos en manos del grupo terrorista Hamás.
En medio de los conflictos de la guerra en Gaza y la crisis en Haití, la Iglesia Católica aumenta sus esfuerzos de ayuda humanitaria a favor de las familias y las víctimas. Conozcamos su labor en el siguiente informe. Gaza. Camiones con ayuda humanitaria y un barco con alimentos ingresan a la franja tras la reapertura del paso fronterizo de Erez y el puerto de Ashdod, cerrados desde el inicio de la guerra el 7 de octubre. El primer ministro de Israel permitió la reapertura luego de que un ataque del ejército israelí matara a 7 trabajadores del grupo humanitario World Central Kitchen, la presión internacional y una llamada telefónica con el presidente estadounidense Joe Biden, según Associated Press. Tras el asesinato de los trabajadores en Gaza, varios grupos humanitarios detuvieron sus labores, pero la Iglesia no paró. La agencia humanitaria de la Iglesia en Estados Unidos, Catholic Relief Services, sigue ayudando a las diferentes ciudades de Gaza. La agencia de ayuda humanitaria de la Iglesia en Estados Unidos informó hace unos días que brinda asistencia de emergencia desde el comienzo de la guerra, con alimentos, lonas, tiendas de campaña, ropa de cama, suministros de higiene y asistencia con dinero en efectivo que llegaron a más de 750,000 desplazados hasta el momento. Para proteger a sus trabajadores, la Agencia de Ayuda Eclesial estadounidense coordina con los militares israelíes. Mientras, en Haití, a pesar de la violencia, la labor de Cáritas Haití continúa, con más de 500 hogares de acogida en parroquias y busca recursos para enfrentar la emergencia humanitaria. Por su lado, el Centro Sanitario de Puerto Príncipe, dirigido por la Orden de Clérigos Regulares de los Ministros de los Enfermos, atiende a pacientes a diario en medio del estado de emergencia prolongado hasta el 3 de mayo. El padre Robert Daudier dijo a Vatican News que un grupo armado los vigila y pide dinero. Por eso los suministros de medicinas y alimentos se reparten en forma racionada. Hacemos una pausa y al volver, a 30 años del genocidio en Ruanda, sacerdote cuenta cómo la iglesia contribuyó a la reconciliación entre asesinos y familiares de víctimas. Además, hoy celebramos la solemnidad de la Anunciación del Señor. Le contamos sobre el acontecimiento que cambió la historia de la humanidad. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Este domingo se cumplieron 30 años del genocidio en Ruanda, África. 1 millón de ruandeses de las etnias Hutus y Tutsis murieron por su rivalidad mutua. El atentado contra el avión del presidente de la etnia de los Hutus provocó revueltas durante 100 días en los que tomaron venganza contra los Tutsis. En aquellos días en Ruanda, muchos misioneros arriesgaron su vida y los templos se convirtieron en refugios, según el padre Dominique Savio de la Congregación de los Misioneros de los Sagrados Corazones, en declaraciones a Así Prensa en 2019. También sostuvo que la iglesia hizo luego mucho trabajo en las cárceles con iniciativas para conseguir el perdón. El domingo último, en mensaje a la nación por el trágico aniversario, el presidente de Ruanda, Paul Kagame, condenó la inacción de la comunidad internacional en esa época para ayudar a detener la barbarie. Nuestra corresponsal Ana Paula Morales entrevistó al padre Teógenes Nogobotka, exdirector de la Comisión de Justicia y Paz para la Reconciliación entre los asesinos y familiares de las víctimas. El padre Teogene Nogoboka fue capellán en la cárcel de Rusizi con 3.850 presos, de los cuales 1.300 eran sentenciados por el genocidio. Después del genocidio, la iglesia se comprometió a la reconstrucción del tejido social que estaba desgarrado por el genocidio. La primera fase fue la reconstrucción de las cosas materiales y con la preparación del jubileo del cristianismo que coincidía con los 100 años de evangelización en Ruanda, se creó la Comisión de Justicia y Paz de la diócesis de Cyangugu en el año 2000. El padre Teogene explicó la misión de la Comisión de Justicia y Paz. Se trató de sentarnos juntos para resolver las diferencias. Así lo hemos hecho. Nos sentamos las autoridades eclesiales básicas. Lo más importante fue en el contexto de decir la verdad sobre lo que pasó. El padre Teogene Nogoboka promovió que los asesinos y víctimas pidieran y concedieran perdón. La iglesia servía de intermediaria. Los condenados escribían una carta a los familiares de sus víctimas reconociendo su crimen. Se responsabilizan a cambiar su conducta y se comprometían a vivir en paz, luego de salir de la cárcel. Dimos este primer paso. La Comisión de Justicia se encargaba de servir e intermediar, estar del lado de las víctimas, escuchar lo sucedido e ir a su encuentro.
En Ruanda fue una situación muy complicada, muy deplorable, porque el genocidio lo cometieron ruandeses que mataron a otros ruandeses. Fueron los vecinos que mataron a otros vecinos, por envidia, por causa de la ideología, por la ira. La Iglesia también acompañó a los condenados, quienes una vez cumplida su pena de hasta 25 años, ya fuera de la cárcel, sentían que la culpa los perseguía. La experiencia ha demostrado que la gente salía de la cárcel para entrar ahora en una gran prisión de la sociedad, porque la gente no había tenido la oportunidad de conocerse, hablar con ellos y dejarles pedir perdón o discutir lo sucedido. En la Comisión de Justicia hay laicos, voluntarios y sacerdotes, todos comprometidos con el trabajo de mediadores. Los que estaban en prisión para salir queríamos que salieran con ideas de conversión, pero también preparar a la comunidad para acogernos. Those soldiers did not fail Rwanda. En su discurso por el 30º aniversario de la masacre, el presidente de Ruanda dijo que solo una nueva generación renueva y redime una nación tras un genocidio. Ana Paula Morales, EWTN Noticias. Por otro lado, la justicia en Bolivia dictó prisión domiciliaria de manera preventiva a 2 sacerdotes jesuitas españoles acusados de encubrir los abusos cometidos por el fallecido padre Alfonso Pica Pedrajas, quien cometió al menos 85 abusos sexuales contra menores hace más de 30 años. Los imputados son los sacerdotes Marcos Recolos, de 81 años, y Ramón Alaix, de 83. Eran los supervisores de Pedrajas en el internado Juan 23 de Cochabamba. Ambos son nombrados en el diario de confesión de Pedrajas. Al respecto, la orden de los jesuitas señaló que continuarán apoyando las investigaciones y que ahora es trabajo de la justicia probar las acusaciones. Este lunes 8 de abril la iglesia celebra la solemnidad de la Anunciación del Señor. Es decir, se recuerda de manera solemne que un día como hoy se produjo un acontecimiento que cambiaría para siempre la historia de la humanidad. El padre Alfonso Julián, párroco de la Encarnación en Lima, Perú, nos cuenta más sobre este gran día. Veamos. Cada 25 de marzo celebramos la solemnidad de la Anunciación del Señor. Luego la fiesta de la Encarnación, en la que la Iglesia nos invita a conmemorar la entrada de nuestro Dios, asumiendo nuestra naturaleza humana en la historia de los hombres. Pero por razones litúrgicas, ya que el 25 de marzo coincide con la celebración de la Semana Santa, esta se traslada al lunes siguiente, al segundo domingo de Pascua, ya que la celebración de la Semana Santa y la octava de Pascua tiene un rango mayor que esta solemnidad de la Anunciación. La palabra anunciación viene del verbo anunciar. Es el mensaje que el ángel le transmite a nuestra Madre del Cielo, la Virgen María, para que ella, con su sí, pueda convertirse en la Madre de Dios. Ella, con total libertad, asume esta misión que Dios le da y de esa manera permite que el Eterno, es decir, Dios, se introduzca en nuestro tiempo. Y nosotros celebramos esta solemnidad, en primer lugar, defendiendo toda vida humana, desde su concepción hasta su muerte natural. En segundo lugar, ayudando especialmente a las mujeres gestantes para que siempre sean defensoras de la vida. En tercer lugar, orando mucho por todos los niños por nacer. Y además haciendo obras de misericordia. Dios quiso realizar su plan de salvación a través de la Virgen Santísima. Decía San Bernardo que todo el mundo esperaba anhelante la respuesta de María. Y gracias a María, la segunda persona de la Santísima Trinidad entra a nuestra historia, asume nuestra naturaleza humana. Y de esa manera se lleva a cabo el plan de salvación.
Amigos, hemos llegado al final del programa. Ha sido un gusto estar con ustedes. No dejen de seguirnos por las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.